Busque usted la palabra del Señor para este día. En el libro de Hechos, capítulo 24. Hechos capítulo 24, del versículo 10 al 27. Si usted lo ha encontrado, le daremos lectura en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, éste respondió: porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén, y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Porque esto te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pero pasados algunos años vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos debieran compadecer ante ti y acusarme, si contra mí tienen algo. O digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha. Cuando comparecí ante el concilio, a no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó, diciendo: cuando descendiere el tribuno Lisias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Quédese ahí mismo, vamos a hacer una oración al Señor. Amado Dios, le damos muchas gracias en este momento por permitirnos, Señor, estar aquí en este lugar, reunidos con todos los santos, adorándote a ti, Señor. En esta hora, amado Dios, le pedimos humildemente que usted nos dirija, entendiendo, Señor, que somos limitados, Señor. Conocemos nuestras limitaciones, Señor, al hablar, Señor, y al expresarnos. Es por eso, Señor, que vamos a ti pidiéndote tu gracia, Señor, de tu asistencia, de tu iluminación, Señor, para poder desenvolverme bien en la predicación y poder exponer lo que tú quieres que yo exponga. Amado Dios, le pido que usted me ayude
Así también ayude al que está escuchando para que pueda, Señor, poner atención y entender claramente tu palabra. Guíanos, Señor, en todo lo que vamos a hacer, entendiendo, Señor, que somos tan faltos, Señor, tan pecadores, pero tú te dignas, Señor, a ocuparnos. Gracias, Señor, por todo esto. Te lo rogamos por Jesucristo, nuestro bendito y amado Salvador. Amén. El Señor sea dándonos de su gracia. Como hablaba nuestro hermano Tanelo, la predicación de hoy día tiene por título Defensa de Pablo ante Félix. Y para empezar esta exposición de la palabra del Señor, quisiera precisar algunas cosas. Este capítulo 24, que ya se nos habló la primera parte por nuestro hermano Juan Carlos, se divide en 3 partes. Una es el enjuiciamiento, que consta del versículo 1 al 9. La otra es la defensa de Pablo, que consta del versículo 10 al 21, y el veredicto, que consta del versículo 22 al 27. Quisiera que usted esté apercibido, porque son hartos versículos. Trataré de hacerlo lo más expositivo para que se pueda comprender de una manera adecuada y que el Señor nos dé de su gracia. Retomando, hermano, entonces el caso de Pablo y las acusaciones que nos explicaba nuestro hermano Juan Carlos, en los cuales abordaré para traer a memoria a usted, para desarrollar el mensaje adecuadamente. Las acusaciones que los judíos hicieron a Pablo fueron 3. 3 acusaciones que eran de mucha importancia, y por eso contrataron a un abogado elocuente que hablaba de muy buena manera, tenía una muy buena retórica, sabía lo que hacía, sabía hablar ante los gobernadores, y los estudiosos dicen que sabía un poco de la legislación romana. Es por eso que se le contrató a él. Y los argumentos embozados por este abogado o fiscal, como usted le quiera llamar, fueron 3, de los cuales los nombró nuestro hermano Juan Carlos, en los cuales en esta tarde traeré a memoria para poder desarrollar la defensa de mejor manera, la defensa de Pablo de mejor manera. La primera acusación era de sedición. ¿Y qué quiere decir sedición? Sedición quiere decir insurrección, rebelión, y debemos entender, hermano, que esta acusación, que es la primera acusación que se le hizo al apóstol Pablo, tenía una relevancia muy importante, dado a que si se comprobaba que el apóstol Pablo era sedicioso o estaba causando rebelión, el gobierno romano era un gobierno que se preocupaba arduamente de la pax romana, que no permitía insurrecciones, no permitía alborotos en contra del gobierno romano. Por lo tanto, cuando alguien cometía una insurrección o una rebelión, el gobierno romano aplicaba
lo más terrible que le puede suceder a un acusado, que es la muerte. Por lo tanto, si vamos entendiendo la implicancia que tenía esta acusación, era que los judíos querían que mataran a Pablo. Y esta fue la primera acusación que se le hizo a Pablo. La segunda acusación fue de sectarismo o herejía. Y este abogado que contrataron los judíos, con mucha labia, trató a Pablo de un cabecilla de la secta de los nazarenos. Esta palabra cabecilla, hermano, en el griego es pototastes. Y quiere decir, el término es un término militar que quiere decir alguien que está en la primera fila o en la primera línea. En este tiempo lo podemos entender de una mejor manera. Los que están en la primera línea. Y le dijo que es de la secta de los nazareos. Y esta, de los nazarenos. De los nazarenos. Y este término, hermano, los nazarenos, era un término burlón para ese tiempo. Porque en ese tiempo se escuchaba, ¿saldrá algo bueno de Nazaret? Por lo tanto, se le trataba diminutivamente, despreciablemente a los nazarenos. Por lo tanto, también esta acusación tenía una implicancia importante, entendiendo que este era cabecilla de un hombre que había venido, que se le llamaba Jesús de Nazaret. Y para los que comprendían, para los judíos que comprendían las profecías, ellos entendían que cuando viniera un Mesías, ellos iban a venir a liberarlo del pueblo, del yugo romano. Por lo tanto, este abogado era bastante inteligente. Quería poner en la mente de Félix que este Pablo, que estaba en la primera línea, era la primera línea del Mesías que iba a venir a derrocar al pueblo romano, y quería poner esta idea en la mente de Félix. ¿Se entiende la agudeza de inteligencia que tenía este abogado? Que cada acusación la está haciendo con un cuidado para poder que Pablo sea castigado. Imagínese que Pablo causó tanta importancia que, hermanos ancianos tuvieron que viajar kilómetros y contratar a un hombre para que viniera a inculpar a Pablo. Entonces, hermano, era de mucha importancia para los judíos ir en contra del apóstol Pablo. Ahora, la tercera acusación, hermano, que le hacen a Pablo era que el intento de profanar el templo. Y trataré de más adelante de explicar esto. Y como vemos, después de terminar esto elocuente abogado de hablar en contra del apóstol Pablo, uno podría decir que todo estaba en contra de Pablo. Sí, está todo en contra de Pablo. Todo está a favor de él. Pero si recordamos, hermanos, que Dios está en control de todo. Y el mismo Señor, hermano, que un tiempo atrás se le apareció a Ananías y le dijo que Pablo era un instrumento útil en sus manos para llevar el evangelio a
frente a reyes. Era el mismo que se le apareció unos capítulos anteriores, cuando se le apareció un ángel en el capítulo 23, en el versículo 11, que le dijo, de ese versículo dice, a la noche siguiente se le apareció el Señor y le dijo, ten ánimo, porque como has testificado fielmente de mi causa en Jerusalén, así has de testificar también en Roma. Por lo tanto, en la soberanía de Dios, era voluntad de Dios que Pablo se presentara ante Félix a dar su defensa. Ahora, después de escuchar la acusación elocuente de Tértulo, ahora era el turno del apóstol Pablo. Yo me imaginaba así al apóstol Pablo lleno de la gracia del Señor, confiando en la soberanía de Dios. ¿Sabe qué? Es algo tan extraordinario vivir bajo la soberanía de Dios. Puede venir lo que venga y uno se siente tan confiado al saber que está bajo la soberanía de Dios y que Dios tiene el control de todas las cosas. Imagínese a Pablo sabiendo esto. Si Tértulo tuvo un desplante increíble, yo me imagino a Pablo con la gracia de Dios parándose enfrente de Félix, presentando su defensa. Entramos al versículo 10 y lo leeré en la versión de las Américas para que usted me vaya siguiendo. Sabiendo que por muchos años tú has sido juez de esta nación, con gusto presento mi defensa. Y Pablo presenta su defensa aquí con un exordium, que es una palabra en latín que significa introducción o la primera parte de un discurso. Si bien es cierto, Tértulo también habló, hizo un exordium y habló adulantemente con mentiras. Por eso se le llama adulación. Habló con mentiras para tratar de conseguir algo. Pero Pablo va a hablar esta introducción un poquito más conciso, pero con verdad. Aquí Pablo afirma estar preparado para hacer su defensa ante Félix, entendiendo que él ya comprendía la soberanía de Dios, entendiendo que Dios le había comisionado para pararse ahí al frente. E imagínese que Dios se le aparezca y le dice, ánimo. Es tremendo. Si bien es cierto ahora, Dios no se aparece así, pero Dios nos habla por su palabra. ¿Y quién no se ha sentido respaldado cuando la palabra de Dios es hablada y somos fortalecidos? Pablo se sentía así. Ahora Pablo no habló ninguna mentira delante de Félix. Era sabido que Félix gobernó, hermanos, casi 5 años en esta provincia. Y en esos casi 5 años, él pudo aprender las costumbres hebreas y cómo se conducían los judíos. Estaba familiarizado con las costumbres y las creencias. O sea, ya los comprendía. Entonces Pablo ahora no estaba hablando una mentira. Pablo estaba diciéndole a Félix, yo ahora te voy a presentar mi defensa,
pero tú ya conoces, y estoy confiado en eso porque tú ya conoces el contexto y tú ya has gobernado y has estado aquí durante tanto tiempo para saber de nuestras creencias, para saber y estar familiarizado de nuestras costumbres. Y Félix claramente estaba familiarizado con esta costumbre porque también su esposa, Drusila, era judía. Entendamos que la esposa lo debe haber puesto en entendimiento de todas estas cosas. Y ahora Pablo en los próximos versículos va a presentar su defensa frente a estos acusadores. Y Pablo tiene en mente desbaratar todos los argumentos que fueron levantados en contra de él, uno por uno. Y es así como va a presentar su defensa. Así como Tértulo empezó, él va a empezar a refutar los argumentos que propuso Tértulo uno por uno. Primero, negando, ¿se acuerda cuál era la primera acusación? Que era sedicioso, ¿cierto? Entonces Pablo se presenta primero negando ser promotor de sediciones. Él se presenta negándolo rotundamente y sígame usted la lectura del 11 al 13. Puesto que tú puedes comprobar el hecho de que no hace más de 12 días que subí a Jerusalén a adorar, y ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad misma me encontraron discutiendo con nadie o provocando un tumulto, ni tampoco pueden probarte de lo que ahora me acusan. Y el apóstol Pablo aquí empieza derribando el mito que él estaba provocando disensiones, que él estaba provocando una revuelca. Empieza derrumbando ese mito y dice el apóstol, presenta que él hace 12 días que estaba en Jerusalén y que no causó ningún alboroto. Comienza negando rotundamente esto y empieza diciendo que para hacer una insurrección se necesita mucho más tiempo que 12 días. Mucho más tiempo que 12 días. Porque si no sería descubierto. Por lo tanto, él no tuvo el tiempo para fomentar una insurrección y tampoco tuvo la intención de hacerlo, no tenía la intención alguna de oponerse al gobierno romano. Porque 5 días de eso lo pasó en Cesarea y el otro tiempo que tuvo lo ocupó, hermano, dedicado en los rituales de purificación. Si nos vamos acordando de las predicaciones pasadas, nos vamos a dar cuenta de esto. En Hechos 21 está hablando de eso. Él se ocupó de la purificación. Y estos últimos 3 días que estaba viviendo ahora, había estado preso en la fortaleza Antonia. Entonces, ¿tuvo tiempo para hacer una insurrección? No lo tuvo. Entonces el primer argumento, que era el más importante, fue devastado, fue refutado. La segunda defensa fue que fue de herejía. Ahora la herejía que llama Tértulo, Pablo la reconoce como el cumplimiento de la ley de los profetas. Y aquí hay algo muy importante, hermano, que debemos comprender para entender esto. Del 14 al 16 dice, pero esto admito ante ti, que según el camino que ellos llaman secta,
según el camino que ellos llaman secta, yo sirvo al Dios de nuestros padres, creyendo todo lo que es conforme a la ley y que está escrito en los profetas, teniendo la misma esperanza en Dios que estos también abrigan, de que ciertamente habrá una resurrección tanto de los justos como de los impíos. Por esto yo también me esfuerzo por conservar siempre una conciencia irreprensible delante de Dios y delante de los hombres. Aquí Pablo nuevamente en su defensa confiesa que su servicio a Dios estaba impuesto por lo que escribieron los profetas. Pablo, hermano, creía en lo que se llama inspiración plenaria. Creía en los profetas y también creía en el Pentateuco. Y aquí está la distinción que hace Pablo entre estos dos grupos. Porque usted se tiene que dar cuenta que a Pablo lo estaban acusando los saduceos. Y que los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Ni creían en los profetas, ellos solo se apoyaban en el Pentateuco. Es aquí cuando Pablo trata de volcar el argumento y le trata de decir, oye, ustedes son los herejes. Porque los profetas dicen que venía un Salvador. Y ese Salvador es el que yo estoy predicando. De hecho, los profetas dicen que va a haber resurrección de los muertos. Y usted puede corroborarlo ahí en Daniel 12:2 o en Isaías 56 creo que es. ¿Qué habla de esto? Entonces el apóstol Pablo lanza este argumento que le lanzaron a él, lo da vuelta. Porque debemos entender que los judíos, estaban los saduceos que creían una cosa y estaban los fariseos que creían otra cosa. Y esto era aceptable entre ellos, podían convivir juntos. Por lo tanto, ni ellos se llamaban herejes cuando estaban en comunión. Por lo tanto, esta acusación, hermano, Pablo, acudiendo a las Escrituras, les dice, ustedes son herejes porque no creen estas cosas que lo dicen nuestros padres, los profetas. Ustedes son los herejes. Estas cosas están escritas en la palabra. Y el mismo Timoteo lo avala esto cuando dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil. Cuando habla de esa palabra inspirada, habla de una palabra, habla del Antiguo Testamento. Él ahí se está dirigiendo al Antiguo Testamento. Diciendo que toda la escritura del Antiguo Testamento, de los profetas, es inspirada por Dios. Por lo tanto, podemos comprender que el apóstol Pablo mismo está avalando la inspiración plenaria, que toda la escritura es inspirada por Dios. Y la tercera acusación, Pablo niega haber profanado el templo. Y del 17 al 21 dice, y después de varios años he venido para traer limosnas a mi nación y a presentar ofrendas, haciendo lo cual me encontraron en el templo, después de haberme purificado, no con multitud ni con alboroto, pero estaban allí ciertos judíos de Asia, y que deberían haberse presentado aquí ante ti y acusarme si tuvieran algo contra mí. O si no, que estos mismos digan qué delito encontraron cuando comparecí ante el concilio, a no ser por esta sola declaración que hice en alta voz mientras estaba entre ellos. Por la resurrección de los muertos soy juzgado hoy ante vosotros.
Y aquí Pablo está explicando el propósito de él ir al templo. Y le está explicando por qué. Porque él inició diciéndole a Félix que él conocía las costumbres. ¿Se dio cuenta de eso, no? Y Félix sí era conocedor de las costumbres. Y él sabía que Pablo cuando venía, y muchos judíos cuando venían a Jerusalén, ellos ¿a qué venían? A adorar. Y Pablo lo está narrando con un Félix con entendimiento de las costumbres y de las formas que tenían los judíos. Se da cuenta que muchas veces la sabiduría que da Dios es mucho más abrumadora que la que tenía este hombre, Tértulo. Y Pablo empieza a decir, y yo vine con el propósito de adorar y también de traer limosna, porque recuerde que él traía una ofrenda de los gentiles a los pobres. Y con este propósito él venía acá. Y él explica que al ingresar al templo, él se dedicó y cumplió la ley y cumplió los ritos de purificación para que no se le dijera nada a él, ni los que andaban con él. Por lo tanto, él le está diciendo a un sabedor de las costumbres judías, le está diciendo, yo hice todo lo que está en la ley. Mira, ¿en qué momento profané el templo? Y le dice, es más, y Pablo que era conocedor, porque muchas veces por ahí escuché una prédica que dijeron que Pablo no era tan erudito. Y me pareció risorio, hermano. Pablo fue criado a los pies de Gamaliel. Muchas veces tenemos que hablar informados desde este púlpito, sabiendo que estamos hablando palabra de Dios. Pablo era un erudito y también era conocedor de las leyes romanas. Fíjese que era muy grave que se hiciera una acusación y que esos acusadores no llegaran al juicio. Y usted se fija que en este versículo Pablo remarca ese error. Pablo dice, pero los de Asia, los que deberían estar aquí acusándome, no están. Y para Roma eso era súper importante. De hecho, era fundamental. Y vemos a un Pablo entendedor de lo que estaba hablando. Entendedor, hermano, de las leyes romanas. O sea, no se estaba acusando a cualquier hombre. Y Pablo, se puede decir que vuelca esta acusación que había sido con tanta erudición. Vuelca esta acusación y ahora empieza a refutar todo. Y termina diciendo, es lo único que podrían acusarme. Es lo único que podrían acusarme. Era porque creía en la resurrección de los muertos y eso no era un delito. Porque todos los fariseos creían en la resurrección de los muertos. Por lo tanto, la acusación no era jurídica, sino que era teológica. Y por lo tanto, Félix no tenía la jurisdicción de enjuiciar. O sea, no tenía la facultad con estas pruebas que estaba dando Pablo de dejarle detenido. Creo que a mí me gustaría tener ese abogado. Bueno, tenemos uno mejor. Juan 2. Primera de Juan 2. Y ahora, hermanos, vamos a pasar al veredicto. Quisiera estar avanzando porque quisiera presentar donde el Señor nos va a hablar en esta hora. Ahora se espera que el gobernador emita una respuesta. Ya escuchó a Pablo. Y la respuesta del gobernador es una prórroga.
Se puede decir a favor de Pablo, en contra de Pablo, algunos dicen a favor, y después vamos a entender por qué a favor. El versículo 22 y 23 dice: entonces Félix, conociendo con mayor exactitud acerca del camino, propuso el fallo diciendo: cuando venga el comandante Lisias, decidiré vuestro caso. Y dio órdenes al centurión de que guardara a Pablo bajo custodia, pero con alguna medida de libertad, y que no impidiera a ninguno de sus amigos que lo sirvieran. Ahora, ¿por qué a favor esta prórroga? Porque recordemos que si Pablo era libre, tenemos que recordar los capítulos anteriores donde un grupo había jurado, había hecho juramentos que iban a matar a Pablo. Por lo tanto, que Dios, que tiene el dominio, el control de todo, lo estaba cuidando. Una prórroga que se puede decir a favor de Pablo. Ahora hermano, aquí vamos a entrar en terreno donde el Señor me habló en esta hora. Y hay algo que despertó una inquietud en Félix, una curiosidad. Y esta curiosidad que se despertó en Félix está en los versículos 24 al 27. Y la vamos a ver ahora. Pero pocos días más tarde llegó Félix con Drusila, su mujer, que era judía. Aquí nos dice que era judía. Por lo tanto, el conocimiento que tenía Félix de los judíos era por su esposa y era porque había gobernado casi 5 años en esa provincia. Y mandó a traer a Pablo y lo oyó hablar acerca de la fe en Cristo Jesús. Y al disertar Pablo sobre la justicia, el dominio propio y el juicio venidero, Félix, atemorizado, dijo: vete por ahora, pero cuando tenga tiempo te mandaré a llamar. Al mismo tiempo tenía esperanza de que Pablo le diera dinero, por eso acostumbraba a llamarlo con frecuencia y conversar con él. Pero transcurridos 2 años, Porcio Festo llegó como sucesor de Félix y, deseando hacer un favor a los judíos, Félix dejó preso a Pablo. Y fíjese que Pablo, ¿dónde iba? Podemos estar recordando, hermano, que Pablo donde iba buscaba dónde entregar el mensaje. Y esto habría en mí un despertar, hermano, tremendo, y ratificaba más lo que yo creo, que cuán importante es el Evangelio para las vidas de las personas. Imagínense, no importando las circunstancias. La verdad que cuando muchas veces se invitaba a un velorio donde habían personas que no conocían al Señor, pero que ellos querían que le hicieran un servicio porque querían escuchar la guitarra y querían escuchar la alabanza que les gustaba, siempre el pastor decía: no, vamos a ir, pero vamos a ir, ¿saben por qué? Porque estos servicios sirven para entregar el Evangelio. Se dan cuenta que muchas veces las circunstancias son adversas, pero Pablo estaba ocupando esta circunstancia adversa ¿para qué? Para entregar el Evangelio. Para entregar el Evangelio. Y me venía a recuerdo, hermano, a mi persona, algunas experiencias vividas que habla en torno a esto. En mi vida a mí me ha gustado mucho evangelizar.
Es más, creo que a mi esposa fue una de las personas que evangelicé. Y fue la evangelización más linda de mi vida, porque ahora es mi esposa. Me ha gustado mucho evangelizar en mi vida. Tengo una pasión por las almas. Que veo a aquellas personas que van en un barranco y alguien tiene que decirle, hey, vas a un barranco y te vas a caer, date vuelta. Y cuando he llegado a algunas personas y hemos entablado una conversación, Dios ha puesto dos recursos que a nosotros nos pueden servir para evangelizar. Esos recursos es que Dios ha puesto eternidad en el hombre, que habla Eclesiastés. Y el otro recurso es que Dios puso la ley en el corazón del hombre. Fíjese que toda persona piensa en qué va a pasar después de esta vida. Es más, los filósofos más destacados se hicieron esta pregunta, pero no lo quiero llevar para allá. Lo quiero llevar a lo que vivimos comúnmente. Muchas veces me he enfrentado, hermano, con personas hablando de esta realidad, de lo que ha de venir. Y hay algunas personas que se consideran tan buenos, tienen una vista tan alta de sí mismo. Y cuando empezamos a hablar y uno le pregunta, ¿tú crees que si viene el Señor a buscar a una iglesia, tú te irías con Él? Sí, yo me iría, dice. Yo soy bueno. Y cuando uno empieza a hablarle y le dice, ¿sabe qué? Yo soy tan malo. La Biblia en Romanos capítulo 3, del versículo 9 en adelante, no empieza a decir que no hay ninguno bueno. No hay justo, ni siquiera uno, todos pecaron, hermano. No hay excusa. Es más, y empezamos a hablar y yo le empiezo a hablar de la ley de Dios, porque la ley también está en el corazón, y cuando uno le empieza a hablar de la ley es como un ayo, como una nodriza que lo va a llevar a Cristo. Cuando yo empezaba a hablar con ellos y le empezaba a decir, no, yo soy pecador, pero Dios manda a todo hombre que se arrepienta. Dios manda a todo hombre que se arrepienta, porque va a haber un día en que Él va a juzgar al mundo con justicia. Y tenemos que arrepentirlo. Y el hombre dice, no, pero ¿qué tengo que arrepentirme? ¿Sabe que esto era de la mayoría? ¿De qué tengo que arrepentirme? Y yo le decía, ¿le puedo hacer una prueba? ¿Usted ha mentido alguna vez? Ah, pero ¿quién no ha mentido? ¿Y al que miente, cómo se le llama? Mentiroso. Ya, pero mentí una vez nomás. Yo le decía, ya, pero si tú robas, ¿cómo se le llama al ladrón? ¿Cómo se le llama al que roba? Ladrón. Y si tú vas a un juicio y te enjuician porque robaste, te vas preso, ¿y cuál es tu delito? Eres ladrón. Y empezaba a hablar de esto, y empezaba a decirle, mira, no, pero yo no he robado. Están esos que son blancas palomas, que dicen, no, yo no robo, yo no he mentido. Y yo le decía, ya, pero ¿desobedeciste una vez a tu mamá? El quinto mandamiento. ¿Desobedeciste una vez a tu mamá? Sí, pero no sé acaso tanta desobediencia, como decía. Y como que eran, blancas palomas. Y yo le decía, ya, pero ¿tú has adulterado? No me he casado. Y yo le podía citar Mateo 5, 37, y decían, oíste que fue dicho, no adulterarás. Pero yo digo, todo aquel que mira a una mujer y la desea en su corazón, es un adúltero. ¿Has mirado a una mujer y la has deseado? Y las miradas empezaban a bajar.
Ya, pero, y algunos decían, ya, pero es una cosa que he cometido. Ya, pero Santiago 2:10 dice que si tú infringes la ley en un solo punto, te haces culpable de toda la ley. O sea, eres imputado de toda la ley. O sea, eres culpable, perdón, de toda la ley. Y esas personas, algunos, ¿saben qué? Algunos empezaban a ver convicción de pecados. Muchas veces me encontré con algunas personas que empezaban a llorar. Entonces no voy a ir al cielo. Y yo le decía, ahora que tú sabes que eres pecador, ¿irías al cielo? Entonces no voy a ir al cielo. Y había convicción de pecado en su vida. Había convicción y empezaban a llorar y empezaban a decir, ¿qué puedo hacer? Y cuando me decían, ¿qué puedo hacer? Y ahí venía el evangelio, la buena nueva. Ahí venía, pero ¿sabes qué? ¿Conoces a Jesucristo? ¿Conoces a Jesucristo? Él vino y pagó la deuda, pagó la multa que tú debías. Y si tú pones la confianza en Él, puedes ser salvo. Tus pecados son puestos en Cristo y Él los crucifica. Él imputa tus pecados y imputa su justicia en ti. Pero está la otra persona arrogante que escucha esto y se siente atacada. Y dice, no, ¿sabes qué? No quiero conversar más, me voy. Y podemos ver en este episodio que Félix era una de estas dos personas. Contexto. Drusila, judía, era la tercera esposa que tenía Félix. Ajá. Se empieza a dañar un poco Félix ahí. Félix, para llegar al cargo que tuvo, llegó con coimas, haciéndole cumplido a los gobernadores, llevándole mujeres y haciendo cosas malas. Por lo tanto, cuando Pablo le empieza a hablar de la justicia, Félix no sintió convicción de pecado, porque cuando hay un pecador, hermano, que siente convicción de pecado, ¿sabe qué? La conciencia juega algo en nosotros, que la conciencia nos empieza a acusar de pecado. Uy, Daniel, sí, eres adúltero, sí, eres pecador, sí, eres mentiroso, sí, eres desobediente de tus padres, sí, tienes otros dioses, amas más otras cosas antes que a Dios. Sí, la conciencia empieza a hacer ese papel en nosotros. Pero Félix tenía su conciencia cauterizada. Él no quiso escuchar, él se enojó. Él se amurró. Cuando le empiezan a hablar de la justicia, él lo encontró chocante porque estaban chocando su ego. Se sintió re bien cuando el otro abogado le habló porque lo aduló tanto que él se sintió encima, pero cuando Pablo le empezó a hablar el evangelio, él se sintió atacado. Y están estas dos personas, aquellos que el Señor abre su corazón y aquellos que se endurecen. Y esto le pasó a Félix. El Señor le empezó a hablar del juicio, del dominio propio. ¿Por qué? Porque Drusila tampoco era una blanca paloma. Drusila dejó a su antiguo esposo para irse con Félix. Por lo tanto, no tenía dominio propio. Y Pablo le empieza a hablar de esto. Y Félix se espanta y lo despide. Mire,
Keith Temasker, que es un autor, no sé acaso lo pronuncio bien, pero es un autor reconocido, reformado, dice sobre este texto, dice, el gobernador está temeroso respecto del juicio que viene, pero rehúsa arrepentirse de sus malos caminos y volverse por fe a Jesús. Félix no aceptó la oportunidad que se le estaba dando de venir a Jesús. Y esto lo ejemplifica, hermano, el Hebreos 10, 26 y 27, donde dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Pero ¿sabe cuál es la aplicación para esta noche? Es que no importando la situación en donde los ponga Dios, Dios quiere que usted predique el Evangelio. Muchas veces hay situaciones muy engorrosas. Muchas veces hay situaciones de tristeza. Pero ¿sabe lo que decía Pablo? Que Pablo tenía la esperanza de la resurrección. Y muchas veces cuando nos enfrentamos a una muerte o a un fallecimiento, podemos hablar de esta esperanza. Podemos hablar de este Evangelio. Podemos llevar este Evangelio santo a las personas. Y esto es lo que el Señor le quiere decir hoy día. Si bien es cierto, Dios mismo puso a Pablo en este escenario para predicar la palabra, para llevar el Evangelio a los reyes, a los que están por delante. Y asimismo lo hace con usted. Lo lleva a la universidad para predicarle a aquel que no tiene alcance. Lo lleva a un trabajo para predicarle al gerente, para predicarle al que está al lado. Lo lleva a distintas circunstancias, quizás de muerte o un fallecimiento de un tío, de un hermano. Aproveche la oportunidad para hablar de este Evangelio santo. El Señor quiere, hermano, que nosotros prediquemos la palabra. Y este era el propósito, hermano, de la iglesia. Ir por el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. A toda criatura. Y Pablo era el ejemplo de este mismo, dirigido por el Espíritu Santo. Entendiendo, hermano, que usted no está solo. El Consolador que está en usted va a ser su ayudador en este caso. Usted irá y va a hablar la palabra de Dios. Pero muchas veces, porque son personas muy importantes donde trabajamos, no achunchamos una palabra en el chileno. Disculpe mis recursos. Muchas veces nos achicamos. Y debe entender usted que si el Señor lo llevó a algún lado, es para que predique la palabra. Predica la palabra. Predica la palabra. No importando la situación, predica la palabra. Predica la palabra. Y Dios fue ayudando a Pablo en distintas ocasiones. Y la aplicación hoy día para usted es predica la palabra, lo escuchen, lo reciban o no lo reciban. El Señor ve a quien abre el corazón. Los escogidos no están con una cruz blanca diciendo soy escogido, predícame a mí. No, la orden es predica. ¿Cómo irán si no hay quien les predique? Esa es la orden. Así que para el Señor, hermano, sea honra y gloria. Póngase usted de pie, oramos al Señor.
Amado Dios, le damos muchas gracias en esta hora por su palabra, Señor. Y por darnos esta comisión, Señor, de ser portavoces, Señor, de tu palabra. De ser portavoces, Señor, de tu evangelio. De proclamar el evangelio, Señor. Permita usted, Señor, que tengamos valentía, Señor, de poder hablar tu palabra donde quiera que vamos, Señor. Y tener esa pasión que tenía Pablo por los perdidos. Tener esa pasión que tenía Pablo, no importando su integridad física, él iba y predicaba. Teniendo ese amor por las almas perdidas. Entendiendo que hay un juicio y hay muchos que se van a perder. Si no fuera por tu gracia, Señor. Ahora, Señor, tú nos has hecho tus ministros. Y nos mandas, Señor, al mundo a reconciliar al mundo contigo. Porque somos ministros de la reconciliación. Y nos das, Señor, este título. Permite usted, Señor, que lo podamos llevar a cabo. Nos das este ministerio, Señor, de la reconciliación. Permita, Señor, que lo podamos, Señor, efectuar donde quiera que vamos. Y que miremos con misericordia a aquel que está afuera. Así como Jesús miraba a la multitud y se compadecía de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, pone ese sentir en nosotros de poder ir a ellos y hablarles de Jesús, entendiendo que solo en Jesús hay vida eterna, entendiendo que Jesús es el único camino al Padre y que no hay otro. Que no podemos venir a ti, Señor, si tú no nos traes, Señor. Y el método que ocupas, Señor, es la predicación. Ayúdanos, Señor, con esto, Señor. Pon valentía en nosotros. Pero pon más amor hacia ti. Porque si te amáramos realmente, tendríamos esta pasión por las almas. Gracias, Señor, por este mensaje. Lo llevo guardado en el corazón, Señor. Permita que cada uno de nosotros también lo guarde y lo pueda poner por obra. Se lo pedimos por Jesucristo, nuestro bendito y amado Salvador. Amén.